Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica tradicional de todos los sábados con las 4 claves de la semana que ahora termina. Una semana movidita. Están los mercados para darles de comer aparte. Empezamos a grabar hoy sábado 21 de octubre a las 9 horas, hora española, 3 de la madrugada, hora de Nueva York. Prontito, como siempre, aunque ahora mismo estoy oyendo unas hermosas patadas sobre mi cabeza, sí, porque como la semana que viene tengo el acto este que ven aquí en portada en Madrid, pues me he venido un poco aquí a España para además arreglar un montón de cosas pendientes que hay. Y bueno, ya tengo otra vez a mis queridísimos vecinos que no les echaba nada de menos, que no se han corregido precisamente en todo el largo tiempo que he estado fuera. Ahí sigue. Bueno, aún los tendré que semi-aguantar algunas semanas más hasta que ya definitivamente pues deje esta casa, que estoy en ello. Pero las mudanzas y más las mudanzas internacionales no son precisamente fáciles como ya se pueden imaginar, ¿no? Por cierto, en Suiza no he ido ni un solo vecino, ni uno, y tengo, Al lado a un lado y arriba, porque hace así esquina, como vieron en los vídeos, hace esquina, abajo no tengo nadie porque estoy en el primer piso, pero sí que tengo abajo y al lado, no los he oído, no sé nada de ellos. Les veo, tienen las luces encendidas, pero no he oído absolutamente nada. Y si es que se oye alguna cosita así, muy así, a partir de las 10 de la noche, nada de nada. Para mí, un paraíso. Ya saben que yo primo la tranquilidad, la paz y la tranquilidad. No soy nada festero, más bien todo lo contrario. Y estas cosas pues me gustan mucho. Así que pues ahí estamos. Un poco de lío ahora con todas estas cosas. Pero en fin, bien, bueno, seguimos con cuidado con mi señora. Los análisis no tiene sistema inmunitario, lo tiene muy debilitado, las inmunoglobulinas salen bajísimas y tenemos que llevar muchísimo cuidado. Toda la familia intentamos protegerla, llevar nosotros mismos cuidado. Es que un simple resfriado me la manda a la UCI. Así de claro nos lo ha dicho el médico. Tenemos que llevar todo mucho cuidado, evitar las grandes aglomeraciones y si no tenemos más remedio pues hay que protegerse, llevar cuidado por ella. Pero bueno, siendo prudentes, evitando que pille infecciones o cosas, pues podemos seguir. La vida, todos tenemos achaques, unos más gordos que otros, pero en fin, la parte canina un poquillo mejor. Últimamente le han dado una medicación nueva, a ver, nos dijeron que tardaría un mes. La verdad es que está fatal, pero parece que está un poquito mejor. Así que, pues veremos. Pero bueno, con ilusión, como todos los días, muchísima ilusión para seguir adelante con todos los proyectos y para seguir aquí dándole la tabarra durante muchos años. Un poquito de propaganda antes de empezar. Como ya les he dicho, el día 26 se celebra un acto en Madrid. Aquí pinchando los enlaces de la página pues pueden acceder a él. Estaremos pues todo el equipo de Serenity Markets ahí. También comentar que estamos a punto de empezar la cuarta edición de este programa que doy yo personalmente. Empezamos de hecho el día 24, el martes, la semana que viene. Vamos a empezar la cuarta edición de este programa, que es preparar, lo hago yo personalmente, insisto, preparar para la certificación oficial reconocida por la CNMV en cumplimiento del MiFID II en nombre de la institución CISI, para la que también Intefi tiene un permiso especial. Pues preparar el examen para intentar aprobarlo. De momento el 97% de los alumnos que hemos preparado y se han presentado al examen, hay algunos que no se han presentado aún, pero los que se han presentado hemos conseguido que aprueben. Es un curso totalmente oficial, con el programa oficial, y es un curso duro. Empieza en octubre, va a terminar en mayo, pero está dando un buen resultado, lo cual pues
estoy contentísimo. Y también, pues el máster novena edición está a punto de empezar también esta semana que viene. Recuerden que está certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca. En otro orden de cosas, recordarles que en Globersia EAF, de la que soy socio y director de inversiones, estamos haciendo un grandísimo esfuerzo. Esto es una cuestión personal mía. En unos mercados tan imposibles como los actuales y que no tienen ninguna pinta que en 2024 se vayan a calmar, más bien me parece a mí lo contrario, como ahora analizaremos. Estoy haciendo una apuesta personal para los clientes y para nosotros mismos con estrategias de opciones que puedan ser un poco pues todoterreno, ¿no? En unos mercados tan turbulentos, pues no dar problemas. Bien, ya tenemos lanzado un programa, como ya saben, para clientes con perfil de riesgo alto, esto que quede muy claro, basado pues en estrategias de opciones, y aquí tienen la actualización a fecha de ayer. Tuvimos un mes de septiembre bastante malo, pero el mes de octubre está yendo muy bien, lleva más un 12,44, con lo cual nos hemos ido en el año a un más 34,46, teniendo en cuenta que el SP500 pues está en 6,66%. Eso con los 7 magníficos, que si le quitamos los 7 magníficos pues no está muy bien. Recuerden que es un método para clientes de riesgo alto. Como ven, la volatilidad es alta, pero las rentabilidades son buenas. Ya saben que todo esto, nosotros somos los asesores, pero todo el producto se comercializa a través de la agencia de valores Ursus. Aquí tienen la web, pueden preguntar aquí. Pregunten en concreto por Sergio, que es la persona que lo lleva. Personas de nuestra máxima confianza y que conocemos desde hace muchos años y que conocen muy bien el mercado, por lo tanto nuestro asesoramiento es muy fluido con estas personas. También pueden entrar en Globersia con V, recuerden, sicaf.com, ahí tienen todos nuestros teléfonos y todas nuestras cosas, y pueden igualmente escribir a info@globersia.com y les podemos encauzar. Recuerdo que además hemos preparado un sistema para clientes con perfil de riesgo más bajo, también basado en opciones, que pronto haremos un vídeo de explicación muy en breve y daremos también todo cómo funciona, lo explicaremos muy bien, y que la SICAV más conservadora, multimercado, se está reconvirtiendo también a estrategias más conservadoras en opciones. Más conservadoras que la otra que hemos comentado, y vamos, tenemos mucha ilusión en todo el proyecto. Recuerden que el programa primero que he comentado tiene una capacidad de dinero limitada, porque si no arrastraríamos mercado en nuestras propias entradas, y que cuando se llegue al cupo que nos vamos acercando pues se va a cerrar definitivamente. Bueno, pues nos vamos al mercado. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este mercado? ¡Qué birria de mercado! Dios mío, es que no levantamos cabeza. Quitado el 21 ya hemos vuelto otra vez a... Es que esto es una pesadilla. Si ponemos el gráfico apretado, estamos en el mismo sitio que en marzo del abril del 2021. 2 años para nada, de pegar vueltas abajo y arriba. Y no tiene mucha pinta que vayamos a ir a ningún lado, ¿no? No sé. La tendencia alcista, desde luego, está muy deteriorada. Esto no es una tendencia alcista, es una especie de lateral con cierta propensión al alza. Esto no está nada claro. Las tendencias alcistas, todas las tendencias alcistas, esto lo explicamos en vídeos anteriores, recientes, de los últimos 20 o 30 años, no han tenido tantas correcciones, y además tan seguidas. Esto es una cosa rara, esto es un quiero y no puedo. Y por lo tanto, aunque mantenemos nuestro escenario base, empiezo ya a tener mis dudas, pero bueno, de momento lo tenemos que mantener. El límite era esto. Bueno, vamos a pasar mejor al SP500 Spot, que es el que tienen la mayoría de ustedes. Si no, no nos coinciden bien los gráficos. A ver dónde está, aquí. Bien. No podemos descartar aún nuestro escenario base porque no se han perdido soportes. Sigue también, como en el caso del futuro, pues en vigor esta directriz.
Pero esto no es una tendencia alcista en serio. Además, esta falta de amplitud de mercado, esto hay que tomárselo ya muy en serio. Que si son solo los 7 magníficos los que se están moviendo aquí, no sube nadie y todo esto es una falsedad. Este gráfico realmente es falso, no es correcto. El verdadero sería este, en todo caso, que es el RSP, el ETF RSP, por ejemplo, donde tenemos todos los valores con igual ponderación. Amigo mío, esta es la realidad. Esta es la realidad. No nos engañemos con el anterior. No nos engañemos. Si quitamos, si a los 7 magníficos le damos la misma ponderación que a todos, ¿qué es lo que tenemos? Esta es la realidad del mercado. Lo otro es un cuento. Pues tenemos un mercado lateral, clarísimamente, desde que empezó el año. Sí se han tocado los suelos, perdón, sí se han formado un suelo de la tendencia bajista anterior, que se rompió, técnicamente hablando se rompió. Pero para dar paso a un lateral, no para dar paso a una tendencia alcista. La tendencia alcista del SP500 es fantasmagórica. Por eso no nos cuadra nada. Porque realmente lo que ha pasado es, por eso tiene tantas correcciones y tantas cosas, y no se puede ya decir técnicamente en pureza, por mucho que respete la directriz, que es una tendencia alcista, no lo es. Está desfigurada por los 7 magníficos. La realidad fue que tras una tendencia bajista, pues se rompió la tendencia bajista y se ha metido en lateral. Y ya está. Y al final, desde los mínimos de octubre, pues ahora se está a un 10% al alza, que no es poco, pero estamos en un lateral. Por cierto, en el suelo del lateral, o sea que a efectos de soportes, pero fíjense el tiempo que hace que el SP500 de igual ponderación perdió la media a 200, pues no hace ya. Transformar un hombro cabeza a hombro, por cierto, con la línea clavicular justo a la altura de la media de 200. Esto es lo que hay, esto es la realidad del mercado. No vamos a ningún lado, no vamos a ningún lado. Es que si quitamos los 7 magníficos, pues aquí estamos igual, estamos peor, estamos en niveles de febrero del 2021. No nos hemos movido gran cosa. Veamos la realidad, por favor. Esta es la realidad. Y el SP500 aguanta, pues porque no se está vendiendo la alta tecnología. A ver, tampoco que se esté comprando en masa, pero está resistiendo muchísimo mejor. Fíjense este gráfico, que es absolutamente concluyente y nos deja muy claro qué es lo que está pasando. Bueno, pues estos son los flujos, la media de 5 días de los flujos que entran o salen de los valores desde el inicio del 2023. Como podemos ver, los 7 magníficos siguen teniendo un flujo comprador, no muy alto, mucho más bajo de lo que estaba hasta hace poco, hasta el verano, pero siguen teniendo un flujo comprador, pequeño, pero siguen comprándolos. Y miren qué espectacular la línea azul, que significaría los flujos, la media de 5 días de los flujos de entrada o salida desde el inicio de año en el SP500, quitados los Big 7, o sea, los 7 magníficos. Vamos, el SP 493. Están vendiendo en masa. Estamos hablando de un menos 20% de caída. O sea, esto es una barbaridad. O sea, estamos hablando de flujos, no de 20% de caída del índice. ¡Pua! Están masacrándolo. Se está vendiendo todo y se está comprando ligeramente, o al menos no se vende con fuerza, los 7 magníficos. La bolsa se ha dividido en dos. Ya no se confía en nada, solamente se confía en los 7 magníficos. Realmente los 7 magníficos están actuando de valor refugio. Y eso mantiene al SP500 en pie, un SP500 absolutamente distorsionado, como también está distorsionado el hermanito travieso del SP500, que es el Nasdaq. También con una proporción de los 7 magníficos ahí brutal, la mitad del índice. En el SP500 es el 30%, pero en el Nasdaq es el 50%. Y esto es lo que hay. Esto es lo más importante que les quería decir. Bueno, hay muchas más cosas importantes que les quiero decir, pero esto es lo más importante. El mercado real es este. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues yo lo que tenga que tener en bolsa, a ver si aún se produce algún rebote de fin de año, pues la verdad me apetece más tenerlo en el SP500, porque realmente sé que no estoy en el SP500, sé que estoy en los 7 magníficos, porque los 7 magníficos parece que aguantan mejor que los demás. Pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Nos seguimos emperrados en estar en Europa? Pues no me apetece, la verdad.
¿Cuál es el problema de Europa? Que los 7 magníficos de Europa son 7 del sector de lujo. Ese es el problema de Europa. Pequeño problemita. ¿Y cuál es el problema del sector de lujo? Pues fíjense qué diferencia. Aquí sí que el sector de lujo está cayendo con toda su alma. Este es el gráfico de Louis Vuitton, que es el que uso yo para controlar esto. Pues Louis Vuitton lleva un castañazo, pues un lechugazo del 28% desde mediados de año. 28% nada menos. ¿Por qué? Por China. Así de claro, por China. Por China y porque en Europa están las cosas mal, porque Europa está en recesión, digan los políticos lo que digan. Yo creo que ya esto de los políticos a nivel europeo y a nivel de algunos países en concreto ya roza el dislate, ¿no? Es que lo mejor es no escucharlos, a ninguno. Entonces, Europa va mal y el sector de lujo en una Europa que va mal, pues no suele ser una maravilla, ¿no? Una Europa en recesión, pues si tienes que apretarte el cinturón, no te vas a comprar un pañuelo de Hermès, te comprarás uno de ahí del mercadillo, de los sábados, ¿no? Bien es cierto que el sector de lujo tiene un tipo de clientela también a veces que es muy resistente a las recesiones y a todas estas cosas, un sector más pudiente que le afecta menos las recesiones, pero en fin, le afecta. Pero sobre todo le afecta a China. China no levanta cabeza, la bolsa china está fatal, no lo siguiente. Ha perdido todo lo que ganó cuando la reapertura económica, lo ha perdido todo esta semana. Está fatal, no levanta cabeza, está en mínimos de no sé cuánto tiempo atrás. Y claro, el mercado chino para este sector de lujo es un mercado absolutamente fundamental. Entonces, Europa es muy diferente a Estados Unidos porque sus 7 magníficos son estos. Son estos. Si nos vamos a Hermès, ya que lo hemos nombrado, pues tampoco se crean que tiene mucha diferencia. El lechugazo en este caso es del 20%, un poco menos. Pero fatal. Todo el sector de lujo está fatal. Y es absolutamente fundamental en los índices europeos. Aquí pueden ver cómo está cómo está China, que es quien está destrozando al sector del lujo europeo. Este es el índice CSI de la bolsa de Shanghái 300, pues ustedes mismos. Ya está a la altura de los mínimos que hicieron todos los mercados occidentales en octubre del 2022. China tuvo ahí un tirón por la reapertura y ya lo ha perdido todo. Está fatal. Si ahora mismo tener posiciones ahí, pues ir contra tendencia, esto pide todo a saber dónde se va a parar, lo mejor es olvidarse. Pero olvidarse ya desde hace mucho tiempo. La tendencia bajista es durísima, inapelable, mucha sobreventa desde luego sí que hay. Este nivel es importante, va a actuar como soporte psicológico, podría formarse un rebote ahí perfectísimamente. Ya saben que estos mínimos relativos anteriores suelen ser muy importantes y muy psicológicos para los operadores, pero de momento pues ha hecho mucho daño en Europa. Así que ahora mismo el único que queda es invertir en los 7 magníficos. La mejor forma de invertir en los 7 magníficos es meterse en el S&P 500 o en el Nasdaq, más violento, hermano más travieso. Pero no hay otra, es lo que hay. Y ya está. Entonces, de momento, como aún no se han perdido soportes, volvemos al gráfico del spot, pues seguimos manteniendo el escenario de posible rebote al alza sorpresa de cara a fin de año. Ya saben que bajamos el objetivo, ya no creemos, vamos, me parecería un milagro que pase de 4.600 y se produce el rebote. Luego lateral y luego sigo pensando que el 2024 va a ser muy turbulento, el mercado va a darse cuenta de que lo de la Reserva Federal es muy serio. La Reserva Federal ha dejado de ser la solución y es una parte del problema y cada día más. Están dando señales muy alarmantes de no tener la situación nada controlada, como ahora veremos, y no creo que el 2024 vaya a ser muy bueno cuando el mercado descubra que seguramente no va a haber ningún aterrizaje suave, sino que va a haber otra cosa muy distinta. Y les recuerdo una vez más una cosa, que para algo me tiene que servir el ser muy viejo, que como estoy aquí desde el año 85 sentado detrás de esta pantalla, pues he visto muchas veces, bueno, muchas no, todas, en todas las ocasiones en las que se ha acabado un ciclo de subida de tipos, se ha dicho que no iba a haber aterrizaje duro, en todas, y solamente en una vi que efectivamente se produjo el aterrizaje suave, en una. En todas las demás acabó en aterriza como puedas. Unas veces peor, unas veces
algo menos peor, pero siempre mal. Esta va a ser una excepción, pues lo dudo mucho teniendo en cuenta los antecedentes de la Reserva Federal y la cantidad de equivocaciones que están cometiendo. Y yo es que siempre les digo lo mismo, que se equivoque usted, que me equivoque yo, que estamos aquí pues bastante solos o con un equipito reducido, pero que se equivoque la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, que tiene a cientos de economistas a su servicio en nómina, pues ya me parece mucho más grave. O al menos errores tan de bulto como los que están cometiendo. Lo de la inflación transitoria fue apoteósico, pero el error que están cometiendo ahora no es tampoco muy pequeño, que digamos. Yo, francamente, esta semana escuchaba a Logan, lo comenté en los vídeos de diario, o sea, me quedé completamente alucinado. O sea, según Logan de la Reserva Federal, como ven aquí en el Google, tampoco es precisamente una persona que no tenga conocimientos, graduada de la Universidad de Columbia, Davidson College, es la presidenta de la Reserva Federal de Dallas. Bueno, pues Logan dice que la caída de los bonos estaba siendo normal, ordenada y que no le causaba ninguna preocupación. Pero bueno, ¿pero cómo que es una caída normal y ordenada y que no le causa ninguna preocupación? Pero si estamos hablando de la mayor caída de los bonos de la historia de los Estados Unidos. Miren, aunque los datos son de 1928, Hartnett ya saben que ha publicado tablas de 250 años y aunque nos vayamos 250 años hacia atrás, no vamos a encontrar esto. Entonces, vamos a quedarnos con esta tabla desde 1928. Según Logan, todo esto es normal. Y estamos hablando de que en el 2021 los bonos a 10 años cayeron un 4,4, el 2022 un 17,8 y en el 2023 un 5,3. Con un acumulado ya pues de cerca del 30%. Los bonos a 30 años han perdido la mitad de su valor en estos 3 años. Y esto le parece a la Reserva Federal, a la señora Logan, esto le parece que es normal, ordenado y que no es objeto de ninguna preocupación. Una de dos. O dicen eso para no asustar y por detrás sí que están tomando alguna serie de medidas o están trabajando para parar esto porque esto va a romper algo y muy gordo de un momento a otro, o bien estamos perdidos porque entonces estaríamos en la inconsciencia más absoluta, en un mundo Disney absolutamente irreal y fantástico que nos va a llevar a algo muy malo. Puede que sea lo primero, es totalmente posible, que lo digan simplemente de manera retórica para no asustar, esa costumbre que tienen los políticos de tratarnos a todos por tontos y que no nos deben asustar y tal y no sé qué, no lo sé. O puede que simplemente sea que viven en el... O podría haber una tercera posibilidad que sea que los bancos centrales están actuando para salvar la cara, no para defender la economía, sino para salvar la cara, como hicieron el ridículo con lo de la inflación transitoria, pues ahora intentan no volver a cometer el mismo error de ser blandos antes de tiempo y que corran el riesgo de que la inflación se vuelva a disparar. Teniendo en cuenta que el abogado Powell, que es como una especie de jefe hooligan, no sé, una actitud que a mí no sé, yo creo que un banquero central debe ser absolutamente aburrido, súper neutro y súper cauto en sus declaraciones, ¿no? Lagarde en ese tema es bastante más en la línea normal de un banquero central, ¿no? Pero, bueno, pues el jefe hooligan abogado Powell, pues, madre mía, o sea, es que dice cada cosa y va incendiando, entonces él ha dicho muchas veces, como estaba comentando, que no le importa sobrepasarse, porque si se sobrepasa la Reserva Federal e imprime más dureza de lo normal o de lo necesario, pues no pasa nada porque entonces se bajan los tipos. Ahora, como si fuera un videojuego, que tú le das a un botón y lo solucionas. Y esta semana pues era muy esperada la intervención de Powell y Powell, que todo el mundo creía que iba a apagar el incendio, pues lo hizo francamente mal. Al final dejó a todo el mundo desconcertado y sobre todo cuando parecía que sí que estaba arreglando un poco el incendio de los bonos, pues dejó caer una frasecita del estilo de que podrían subir aún más los tipos de interés. Por Dios, ¿pero cómo puede decir eso? Si los tipos de interés están subiéndose solos, si con los tipos de interés al 5% ya a 10 años, por ejemplo, ya los tipos de interés se suben solos, no hace falta que los suba él, si se están subiendo solos.
está provocando una situación restrictiva en las condiciones financieras absolutamente tremenda. ¿Para qué vas a subirlos tú si ya se están subiendo solos? ¿Qué vas a apagar el fuego con gasolina? No sé, esta inconsciencia sobre las cosas que se van a romper me preocupa mucho. Miren, cosas que ya se están rompiendo. Fíjense lo que necesita tener de ingresos un hogar de Estados Unidos en este momento para poder permitirse el comprar una casa de precio medio en Estados Unidos. Bueno, pues en este momento, para poder permitirse, teniendo en cuenta que los tipos de interés hipotecarios a 30 años se han ido al 8%, repito, al 8%, no quiero ni pensar las cuotas que salen aquí, pues se necesita ganar un promedio de $115.000 al año. Pero es que hace 3 años solamente hacía falta $74.000 en agosto del 2020. Ahora se necesita el doble. Mercado de la vivienda, vamos, le están pasando la pisonadora por encima. El índice de condiciones financieras de Goldman, pues como se puede ver, está muy duro, está ya acercándose a los máximos a los que llegó en el verano del 2022. Las condiciones de la economía son tremendamente restrictivas. A nivel de crédito son muy restrictivas. Y esto está haciendo mucho daño a la economía y algo que la Reserva Federal no quiere ver y se empeña en decir, puede que por razones políticas, que la economía va muy bien. No tienen capacidad alguna de previsión, de anticiparse a la curva, siempre van detrás de la curva. Claro, el año que viene hay elecciones, ahí debe haber mucha presión política. Tienes que intentar aquí cuadrar la cuadratura del círculo, poco más o menos. Pero las condiciones son tremendamente restrictivas y se están rompiendo cosas. Muchísimo cuidado en esta lista rápida de cosas que ya se están rompiendo con los bancos regionales. Estos están otra vez con la soga al cuello. Miren el indicador de bancos regionales, lo mal que lo ha estado pasando en estos últimos días en los que ha sido el hecho más importante de la semana, la clave más importante de la semana, en que los tipos de interés se han disparado, los tipos de interés cotizados en el mercado se han disparado. Los bancos regionales lo están pasando muy mal otra vez, están en mínimos desde junio y huele ya a que va a caer otro u otros. Huele por todos los lados. Miren, les voy a mostrar un Twitter que muy amablemente un lector institucional de la web, al que le mando un saludo, Javier, no digo más, para respetar su anonimato, que me ha mandado Javier, que es muy difícil de ver lo que hay detrás de este dato, pero que nos puede dar muestras de que más cosas se están rompiendo por ahí. Fíjense lo que dice el tweet. Se han retirado 5.000 millones de dólares del TGA para la FDIC en los 3 últimos jueves. Entonces dirán, ¿y qué es la TGA y qué es la FDIC y esto qué significa? Bueno, vamos a ver el dato primero. Aquí se comprueba como es verdad. Fíjense, aquí están los 5.000 millones, 5.002 millones en los 3 jueves anteriores. ¿Qué significa esto? Pues se lo he preguntado a la inteligencia artificial. Yo más o menos ya tenía una idea, pero prefería que me lo aclarara un poquito mejor. Por cierto, cada vez me gusta más el BART este de Google. El ChatGPT se me está quedando un poco estrecho porque como siempre te contesta que está actualizado a septiembre del 2021, este en cambio se conecta a internet, te da datos actuales, se equivoca también a menudo, hay que estar un poco encima, pero bueno, está muy bien y te está sacando del apuro. Yo no sé si el chat GPT, la versión esa 4 que han sacado, ya está actualizado y se conecta a internet. Tengo que averiguarlo, porque si no, lo tengo un poco de lado. Si sí que se puede, pues igual me suscribo, porque la verdad es que uso muchísimo ya la inteligencia artificial. Bueno, pues le he pedido que me lo traduzca y que me explique esto que gaita significa. Vale, entonces dice, significa que el gobierno de Estados Unidos ha retirado 5.000 millones del Fondo General del Tesoro, que es el TGA, para la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, que es la FDIC. Es el Fondo de Seguros de Depósitos. La FDIC es una agencia gubernamental que protege los depósitos bancarios hasta $250.000
por cada depositante. Es decir, esto sirve, por ejemplo, es muy popular tener una cuenta en Interactive Brokers. Pues bueno, el que la tenga ahí ya sabe que está protegido por esto en Estados Unidos. Bien, entonces dice, no se sabe por qué el gobierno ha estado retirando del Fondo General del Tesoro para el Fondo de Seguros de Depósitos, está retirando dinero. Y dice, pero es posible que se esté preparando para un aumento en las quiebras bancarias. ¡Ostras! Miren la inteligencia artificial, qué rápido ha deducido lo que puede pasar aquí. ¡Ojo! La economía estadounidense se está desacelerando y la inflación está aumentando. Ya lo sabemos. Lo que podría provocar que más empresas y particulares incumplieran con sus pagos. El retiro de dinero del Fondo General del Tesoro para el Fondo de Garantía de Depósitos es una señal de que el gobierno está preocupado por la estabilidad del sistema financiero estadounidense. Sin embargo, es importante, bueno, esto ya es el rollito que te meten al final. Uy, ¿se están rompiendo cosas? Esto va para allá, para los regionales, que están otra vez con la soga al cuello, con carteras de renta fija con unas pérdidas monumentales, solamente sobreviven en plan bancos zombies por la ventanilla que tiene puesta la Reserva Federal, que te presta al valor de los bonos a su vencimiento y no al valor actual con las pérdidas que tienen. Y dice Logan que todo es normal y que ve una caída ordenada y que todo le parece normal. Y el hooligan Powell te sale con la camiseta de somos los más duros y los más fieras, los más malotes, y aquí os vamos a crujir a subida de tipo de interés porque sois unos malvados todos. Pero bueno, ¿para dónde vas? ¿A dónde vas? La clave de todos los mercados está aquí, en este gráfico. Este es el gráfico de la rentabilidad de las notas del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Ahora mismo, como vemos, cerramos ayer en el 4,928%, pero durante la semana hemos llegado al 5%. Nivel que no se veía, pues aquí lo tienen, desde el 2007. 5%. Este es un nivel de resistencia muy importante, habría que ampliar. Si nos vamos al año 2007, que es lo máximo que me da esto, como vemos, tenía mucha resistencia un poquito más arriba, zona 5,11, 5,10, una cosa así, 5 a 5,10, 5,11, ahí se la juegan todos los mercados, cuidado. Toda la atención de los grandes operadores está puesta en este gráfico. ¿Recuerdan cuando Hartnett dijo, si los bonos del Tesoro a 5 años, no esto, los de 5 años, llegan al 5%, será una señal de compra muy importante de bonos? Pues ya ha llegado. Ya ha llegado. El de 5 años está un poco más alto. Hartnett dijo eso y durante la semana dijeron también que este es un punto de compra de bonos muy importante. Estamos hablando de un 5%, que también lo está dando la renta fija a corto plazo. Es que ¿para qué? La gente, ¿por qué no compra bolsa? ¿Para qué se la va a jugar si tiene un 5% en renta fija a corto plazo en Estados Unidos? No necesita arriesgarse. ¿Para qué? Entonces, Morgan Stanley durante la semana, Goldman, Hartnett y UBS han hablado de puntos excelentes de compra para bonos. UBS incluso ha dicho que estamos ante una capitulación en el mercado de bonos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. De momento, tal y como era de esperar, después de llegar al 5%, pues vamos a ponerlo esto un poquito más corto plazo, para que se vea bien. Bueno, pues cuando llegó al 5%, como podemos ver, ahí le apareció mucha gente que entró a la contra, era de esperar y lo avisamos en los vídeos diarios que eso iba a pasar y se ha ido al 4,92. Pasar ese nivel implicaría que el SP500 rompería esos soportes que acabamos de ver, esa media de 200 que acabamos de ver, con toda seguridad, con toda seguridad. Y si le diera a los bonos por corregir rentabilidades o subir un poco con esa sobreventa tan extrema que tienen, bueno, pues tendríamos que estar pensando como soporte en esta zona de aquí, que es la zona del 4,5% aproximadamente.
Pero aquí se la va a jugar el mercado, aquí está la clave de todo, aquí es donde están todos los ojos. Si ese 5% se rompe, madre mía la que se va a liar en bolsa. Si ese 5% no se rompe, la bolsa podría rebotar en el último momento. ¿Qué es más posible? Francamente creo que no es nada fácil que se pase un nivel así a las primeras de cambio. Creo que le va a costar mucho. Y les voy a poner un ejemplo. Miren cuando venía de aquí abajo, en el año 2022, lo que le costó el 4. Aquí se pararon las cercanías. Estábamos hablando de diciembre del 2022. Luego en febrero del 2023 se frenó ahí. Otra vez. Corrigió y cayó del 4 al 3,60 por ahí. Volvió a intentarlo otra vez en julio, volvió a fallar, volvió a intentarlo otra vez a finales de julio, hizo un pullback hasta el nivel que se había roto y al romper los máximos anteriores, ahí ya, aún así tuvo sus más y sus menos, pero ya rompió y se fue. Entonces, es muy difícil, como ven, pasar ese 4 viniendo desde abajo le costó un montón de tiempo. Con el 5 va a ser peor aún porque la sobreventa que se está alcanzando a estos niveles o la sobrecompra de rentabilidades es extraordinaria. Un aspecto técnico muy importante. Estoy viendo en multitud de crónicas que se está diciendo que el SP500 ha perdido la media de 200. Eso es una afirmación incorrecta, a mi modo de ver. Por ejemplo, en la web de Zero Hedge lo pone en portada. SP500 pierde la media de 200. ¿Por qué dicen que ha perdido la media de 200? Porque ha tenido un cierre por debajo de la media de 200. Pero como hemos advertido en multitud de ocasiones, asegurar eso es muy peligroso. No se puede decir que se ha perdido un soporte o una resistencia tan relevante porque simplemente se haya tenido un cierre por debajo. Ya saben cuál es el método correcto para evaluar este asunto. Se requieren dos velas que ya claramente se muevan por debajo del nivel y que se pierda el mínimo. Aquí, por ejemplo, hubo un intento de ruptura falsa, se llegó a rebasar y por bastante la media de 200, pero realmente no se cumplió esa regla de dos velas más el mínimo y se dio la vuelta y siguió por encima de la media de 200. Es cuidado con vender la piel del oso demasiado pronto antes de cazarlo. No se puede decir que se haya perdido la media de 200, como pone en portada de Zero Hedge, pues porque haya cerrado por debajo. Técnicamente hablando, así no se puede funcionar. O miren aquí, por ejemplo, cuando... bueno, aquí no le llegó a superar, pero aquí tuvo un cierre por encima y luego tuvo una bajada muy profunda, luego tuvo otro cierre por encima, pero claro, no hubo nunca dos velas claramente por encima en la rotura del máximo. Entonces hay que llevar mucho cuidado con estos niveles. Estos niveles suelen tener frecuentemente rebasamientos que luego pues no se cumplen. Esto no es una ciencia exacta, evidentemente, pero que hay que moverse con cautela al respecto. Si al SP500 Spot le ponemos el gráfico de semanas, pues aquí vemos que la situación no es tan terrible. Efectivamente, la tendencia alcista ha perdido mucho momentum, pero como vemos, tiene aquí una zona de soportes que no vemos en el gráfico diario, pero que sí que está aquí y es muy, muy fuerte. La confluencia de las medias de 50 y de 100 en semanal en 4.175. Es absolutamente imprescindible cuando hacemos un análisis en un gráfico diario, le demos un vistacito al gráfico superior, que es el de semanas siempre. Como vemos, sí que tenemos una zona de soportes ahí bastante importante. Por lo tanto, de momento, vamos a seguir aguantando el escenario de trabajo. Si viéramos que ya se empieza a perder todo, pues lo cambiaremos. Pero de momento vemos como en semanas nos refrenda una zona de soporte bastante importante ahí. Con todo este problema de los tipos de interés, nos lo estamos tomando un poco frívolamente también en Europa. Por ejemplo, veía un analista ayer por la noche que hacía la siguiente reflexión. Pongamos Italia. Italia tiene los bonos con una rentabilidad de los 10 años del 5%, parecido a los americanos. Tiene un 32% de toda su deuda que la tiene que refinanciar en los próximos 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo eso que refinancie va a dejar de tenerlo a tipos prácticamente nulos y va a tener que pagar por esa deuda un 5%, que es muchísimo y que va a desestabilizar bastante las cuentas del Estado.
y su crecimiento es prácticamente nulo. Como Italia y un montón de países en la zona euro. Esta subida de los tipos de interés está desequilibrando las cuentas estatales. Hay algunos países de la zona euro que presumen aún de tener crecimientos decentes, pero si uno se fija, al final, los pocos países que dicen eso es porque ese crecimiento se está basando en un desmedido crecimiento del gasto público, es decir, más deudas, más esquema Ponzi, y en unos fondos europeos que te han regalado, con bastante mal control, por cierto, por parte de Europa de esos fondos que destinó después del COVID, muy mal control por su parte sobre en qué se están gastando en toda Europa, en los países receptores de los fondos. Entonces, no menospreciemos la situación. Desde luego la macroeconomía está para ponerte los pelos de punta, aunque la macroeconomía no sirve para operar. Y voy a recordar una cosa, no sirve para operar a corto plazo. Vamos a poner otra vez el gráfico del SP500. En este caso, como no necesito niveles precisos, vamos a dejar el del futuro, que es con el que más me muevo yo. Tenemos el tema de la guerra, otra de las claves de la semana, pues está generando una honda preocupación en el mercado. La situación en Oriente Medio, Oriente Próximo es muy complicada, hay un baño de sangre tremendo. Parece que Israel va a iniciar en breve pues una ofensiva terrestre para intentar localizar dónde están esos túneles de Hamas y todas esas cosas. Eso también va a generar mucha más tensión. Durante la semana hemos tenido a Irán demandando un embargo de petróleo a Israel que la OPEP ha rechazado. Bien, es cierto. Y de momento, pues parece que el peligro mayor de esa guerra sigue estando en Irán. Irán hace declaraciones muy agresivas, muy poco tranquilizadoras, y lo que el mercado tiene miedo es a una internacionalización del conflicto. Y el lugar donde más probable pudiera ser que eso sucediera sería en una guerra directa entre Israel e Irán. A mí no me parece probable. Yo creo que vamos a seguir a nivel de escaladas verbales muy agresivas de unos países y de otros a ese respecto de la posible internacionalización del conflicto, pero no creo que se llegue a eso, pero bueno, nunca se sabe. En este tipo de cosas nunca se sabe. El hecho es que los mercados están muy preocupados y cada vez que te llega un viernes, como pasó ayer, pues todo el mundo vende activos de riesgo, la bolsa cayó muchísimo y todos los activos refugio pues al alza. Los bonos subieron a pesar de lo mal que están y el oro volvió a subir. El petróleo al final acabó bajando un poquito. Bueno, pues esto es un comportamiento que ya lo hemos visto. Yo creo que dentro de la gravísima situación que hay en Oriente Próximo, en Oriente Medio, no creo que se llegue a la internacionalización del conflicto, pero vaya usted a saber, siempre hay que dejar la puerta abierta a la duda y en cualquier caso el mercado es posible que ya haya descontado lo que tenga que descontar sobre la guerra. Y tenemos que volver hacia atrás. Es que desgraciadamente ya tenemos experiencia en cómo se comporta el mercado en las guerras, por graves que sean. Esta es una guerra muy grave, pero también lo fue la de Ucrania y lo sigue siendo la de Ucrania. Ahí sigue el baño de sangre todos los días. Y ya no nos acordamos de ella. Es que es así como se comporta el mercado. ¿Cuándo invadió Rusia Ucrania? Pues el 24 de febrero del 2022. Vamos a recordar, porque es que hay que hacer... Tenemos la memoria corta. 24 de febrero del 2022. Ese día hubo un batacazo de aquí no te espero. Luego hubo un rebote. Luego se volvió a caer mucho. Digamos que la guerra de Ucrania provocó una gran inestabilidad entre el 24 de febrero y el 15 de marzo. Aproximadamente 3 semanas. Y a las 3 semanas vino un rebote que al que pilló por en medio descuidado, pues se lo llevó por delante, porque estamos hablando de que el rebote final fue de un 13% al alza. Es decir, a pesar de que la guerra seguía en lo peor de la guerra, que fue al principio, sigue siendo terrible todo, pero en aquel momento fue espantoso, bueno, pues el mercado se quitó de encima lo de la guerra y luego volvió a caer, pero ya cayó por temas diferentes. Había otra serie de cosas aquí, sí que estaba la crisis de la energía. Entonces, recordemos lo que pasó con esta guerra. ¿Qué puede pasar en esta? Pues lo normal es que si no hay crisis de energía, y este señor de aquí es el que nos lo tiene que decir, el petróleo, 88 no es una crisis de energía de momento. ¿Cómo se comportó el petróleo
que parece que es la clave cuando la invasión? Pues bastante diferente, ¿no? 24 de febrero fue la invasión y pasó de 78 a 117. Y luego en una segunda oleada volvió a 117. Y aquí hizo mucho daño. Ahí hizo mucho daño. ¿Ahora qué está haciendo? Pues nada que ver. Nada que ver. Entonces, si este se va aquí arriba, no por la guerra en sí, porque la guerra se olvidará, pero si el petróleo se va tan alto, sí que podría perjudicar al mercado. Si el petróleo no se va demasiado alto, por muchos incidentes gravísimos que estén pasando en el conflicto, no van a hacerle nada al mercado, que lo olvidará rápido. Simplemente quería refrescarle la memoria de dónde pueden estar las claves en este tipo de guerras que, como pasó con la de Ucrania, tiene un corolario de problemas de energía. Si no fuera por el petróleo, si no fuera porque estamos en una zona de países productores de petróleo cercana, no exactamente la zona del conflicto, pero sí la cercana, les estaría diciendo que se van a olvidar de la guerra muy pocos días, quizá un par de semanas más, una semana y pico más, y se iban a olvidar. Pero aquí sí que tenemos el corolario, como en Ucrania, del precio del petróleo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Petróleo va a tener mucho que decir. De momento, francamente, no está haciendo nada. El petróleo ya había subido mucho desde que Arabia Saudita había bajado la producción y desde que se ha iniciado el conflicto, pues no podemos decir que haya habido una subida. Ya ven, qué diferencia, ¿no? Esto es lo que tenemos que seguir. Ya que hablamos de la inflación, al margen del petróleo, que es clave, absolutamente clave, esta semana hemos tenido una buena noticia, y es que el índice Manheim de coches usados pues ha dado el nivel más bajo desde marzo del 2021. Eso es una buena noticia porque los coches usados ponderan mucho en el IPC. No es este exactamente el índice en el que se basa el dato de IPC, pero bueno, nos da una idea aproximada. Por aquí, bien. Por el petróleo, pues ya veremos, según cómo vaya evolucionando la guerra. Yo no sé si el tema de los bonos americanos no está llegando demasiado lejos, porque estamos empezando a ver cosas un tanto absurdas. Francamente, no veo nada lógico que por un bono griego a 10 años estén pagando una rentabilidad del 4,37% y que por un bono americano a 10 años estén pagando una rentabilidad del 4,91%. Yo pienso que Estados Unidos tiene muchos problemas y ahora veremos a continuación en el siguiente gráfico cuál es el más gordo, pero hombre, digo yo que un bono griego sigue teniendo más riesgo que un bono americano, ¿no? Esto es absurdo por completo. Esto es un poquito absurdo y es un tema, en fin, que hay que hacérselo ver. El problema de Estados Unidos está aquí. Esto es insostenible. Esto es una locura. Esta economía ha perdido el norte, ha perdido la brújula. Esta administración está acumulando demasiadas deudas. 33,7 billones de dólares de deuda, subiendo a un ritmo diario absolutamente brutal, 1 billón cada 45 días, 1 billón cada 45 días, y estamos hablando que desde que se levantó el límite de deuda, han subido 2,18 billones. Ahora el ritmo de incremento es cada vez mayor. 2,18 billones. Esto tendrán que ponerle el límite en algún sitio. Además, se sigue viendo que los chinos siguen vendiendo bonos y posiblemente algunos otros bancos centrales siguen vendiendo bonos. Al final, este desequilibrio, la única manera que tiene de taparse es que los extranjeros les sigan comprando su deuda. Entonces, pues ustedes mismos. Dice Logan que no hay ningún problema, dice Logan que todo lo de los bonos es normal y que todo es ordenado. A cada gráfico que miro me sigue sorprendiendo muchísimo lo que está diciendo, ¿no? Mucho. Miren esto. Esquema Ponzi. ¡Viva la moneda fiduciaria! ¡Viva la moneda fiduciaria! Por cierto, el franco suizo en máximos desde el año 2015 contra un montón de monedas. Bueno, pues hay que buscar refugios contra las monedas fiduciarias. El franco suizo es también una moneda fiduciaria, pero tiene muchas más reservas de oro que le respaldan que ningún otro país importante del mundo, y sin importante también. Y hablando del franco suizo, pues claro, fíjense, esto es la deuda comparada entre España y Suiza
sobre el Producto Interior Bruto. España está por encima del 110% y Suiza se mantiene muy estable desde hace ya bastantes años, no ha cambiado mucho, en el entorno del 40%. Es decir, si Suiza fuera de la Unión Europea, estaría cumpliendo los criterios aquellos que se pusieron de Maastricht y todo eso, ¿no? Ahora mismo nadie en la Unión Europea ya los cumple, casi nadie. Pero ya ven qué diferencia. Es normal que el franco suizo pues sí esté actuando como valor refugio. No tiene ese problema de acumulación de deudas que tienen los demás. En una economía donde además no hay paro. Literalmente no hay paro. Aquí está la comparación entre el paro español y el suizo. El paro suizo está en el 2 y pico por ciento, que se considera, en aquel país se considera como paro estructural. Es decir, ese paro residual o marginal que queda ahí, de gente que está en proceso de cambiar, personas que tampoco están buscando activamente, no sé. No hay paro, realmente no hay paro. Estamos hablando de la guerra y el lunes Bloomberg pues mostró una tabla bastante interesante sobre los escenarios que se podrían abrir en la guerra y las consecuencias económicas. Entonces esta tabla hay que darle una miradita porque, como podemos ver, según Bloomberg, si todo se tratara de una guerra confinada, o sea, limitada a una zona concreta, es decir, que no se extendiera el conflicto regional hacia otros sitios, que todo se limitara a la invasión de Gaza y ya está, pues Bloomberg esperaba solo una subida de $4 por barril y una afectación sobre el Producto Interior Bruto global muy pequeña de menos 0,1 y sobre la inflación de más 0,1. Dice que si ya la guerra se complicara un poco más y que fuera multifrente, no solo en Gaza, sino en el West Bank, Líbano, Siria, ahora mismo está haciendo amago de eso. Pero no se extendiera el resto, pues estaríamos hablando de un petróleo en más $8 por barril, en un VIX en más 8, eso ya está pasando ahora más o menos. Una afectación en el Producto Interior Bruto global de 0,3 y en la inflación de más 0,2. Y el escenario duro, que sería sería una guerra directa ya, o sea, una internacionalización del conflicto. Israel e Irán entran en conflicto directo, aquí se monta el lío padre. Entonces el petróleo podría subir $64 por barril, según Bloomberg. El VIX aumentar en 16 puntos, lo cual es una barbaridad, y con una afectación grave en el Producto Interior Bruto global del menos 1%, y en la inflación global del más 1,2%. Es decir, el peligro está aquí, ya ven, que las consecuencias serían para poner los pelos de punta. Cualquier guerra directa entre Israel e Irán. ¿En qué se ha basado Bloomberg para hacer estas previsiones? Pues aquí te lo explican. Se han basado en la guerra de Gaza del 2014. Ya saben que este conflicto es eterno, dura muchos años. En la guerra Israel-Líbano del 2006, en la guerra del Golfo del 90-91. Se han basado en estas cosas para hacer sus previsiones, que a mí me parecen bastante razonables y bastante bien calculadas, dentro de lo imprevisibles que son este tipo de cosas. Al final, o los bonos se calman o las bolsas no se van a calmar. Este gráfico es muy interesante, Aquí tenemos un estudio que han hecho. Esto es de... El autor se sale del marco, es H-Mount Research, o sea, H-Mount Investigaciones. Bueno, pues como pueden ver, han estudiado qué hace el SP500 en las últimas décadas. En rojo, cuando los tipos de interés están subiendo, pues ya ven, se queda quieto, no sube nunca. Este es el SP500 en naranja, el SP500 normal, y en azul tenemos qué hace el SP500 cuando los tipos de interés están bajando. Entonces ustedes mismos. Bueno, esto era algo ya que ya habíamos deducido por lógica, ¿no? Pero no está de más pues verlo reflejado en un estudio. Esto está estudiado desde 1999. Como ven, el SP500 con los tipos al alza la lleva clara, el SP500 con los tipos a la baja pues sube con total claridad. Esta semana se ha publicado el indicador de Conference Board, índice de indicadores adelantados. Miren a dónde está.
desde 1960, nunca cuando ha llegado a niveles de estos, Estados Unidos se ha ahorrado una recesión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En las 8 veces anteriores en las que llegó a niveles como estos, Estados Unidos entró poco después en una recesión. 8 de 8. Y esta vez, según la Reserva Federal y según Logan, que dice que todo va muy bien, no va a haber ningún problema y vamos a aterrizar suavemente. Hombre, pues por estadística me creo más la estadística que a la Reserva Federal. Cada uno que saque sus cuentas. Yo creo que lo tengo bastante claro. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que lo tengo bastante claro. ¿Y cómo están actuando los refugios últimamente, que se han liado las cosas desde el mes de agosto? Pues miren, los bonos están actuando como refugio fatal. Lo único que hacen es perder más, no sirven como refugio. El sector defensivo de utilities, que sería la siguiente línea, lo está haciendo fatal, no sirve como refugio. El sector de consumo básico tampoco sirve como refugio y lo está haciendo fatal. Los únicos refugios que han funcionado son el oro, recientemente, porque antes tampoco, en la línea amarilla, el franco suizo, como acabamos de decir, y me parece que por razones bastante fundadas, y el dólar americano. Yo decir que el dólar americano es un valor refugio, les recuerdo ese gráfico que acabamos de ver de a la velocidad que crece la deuda de Estados Unidos. Pues es mucho decir, pero bueno, el mercado hace lo que quiere y estos tres son los valores refugios que sí están funcionando en el año. Durante la semana también ha sido importante el tema de los resultados empresariales. Los más destacables han sido los de Tesla. Tesla se los ha tomado muy mal y Netflix se los ha tomado muy bien. El gráfico de Tesla está en una situación peligrosilla. Ojo, porque como vemos está luchando por no perder la media de 200. Está en lateral, pero ahora mismo está intentando perforar el suelo del lateral y perforar también la media de 200. Así que mucho cuidado, porque eso sería una muy mala señal. Netflix, en cambio, pues ha tenido una explosión literal alcista tras sus buenos resultados. Ahí lo tienen, espectacular, realmente. Bien, esta semana que viene, ojo, porque si hemos visto que los 7 magníficos son los que mandan en el mercado, pues 4 de los 7 magníficos publican: Microsoft, Alphabet o Google, Amazon y Meta. Esta semana que viene, casi nada. Van a tener mucho que decir en las reacciones del mercado la publicación de todos estos resultados. Estemos muy atentos. Esta semana se ha publicado la encuesta que hace Hartnett a los grandes gestores de fondos y como podemos ver aquí en el resumen, que al final es lo más importante, dice que los gestores de fondos siguen bajistas, no están asustados, no tienen las cosas claras. Destaca, y esto es muy importante, que el nivel de caja de estos grandes gestores ha subido del 4,9 al 5,3. Eso es mucha caja. Normalmente cuando tienen tanta caja por ley de sentimiento contrario, el mercado se suele dar la vuelta y suele rebotar. El 50% esperan un crecimiento más débil y permanecen sobre todo neutrales en la bolsa. Y aquí destaca cómo ese nivel de caja por encima del 5% normalmente suele ser una señal de compra. Solo hay un 30% que esperan que haya un aterrizaje duro. Está subiendo, pero de momento lo que predomina es la teoría de los ricitos de oro. Bueno. Y el gráfico que siempre me interesa a mí más es ver qué cosas creen los grandes gestores que puede significar un riesgo de cola, es decir, caídas de más del 20% o cosas así en la bolsa. Bueno, pues el principal riesgo consideran que es que la inflación permanezca alta y que esto lleve a los bancos centrales a ser más duros. Ha disminuido bastante respecto al mes anterior, pero sigue siendo el principal peligro. Luego ha crecido mucho el riesgo geopolítico, 23% creen que por ahí podría venir el problema y un 21% pues que venga un aterrizaje duro en lugar de un aterrizaje suave. Y repasada toda la actualidad, pues nos vamos a ir a ver qué nos tiene que decir Hartnett, que tiene pues otro paper bastante interesante, el de ayer. Atención a cómo la llama. ¿Cómo llama el paper? Señal de compra. En pleno lío, lo llama señal de compra. Aquí en azul les subrayo un párrafo donde Hartnett hace una observación muy aguda y que tiene mucha razón. Dice que los gobiernos populistas a nivel mundial quieren gastar más dinero, pero es que los gobiernos no populistas
También quieren gastar más dinero. Todo el mundo quiere que aumente el gasto público. Y claro, dice que los países que suponen el 80% del total de la capitalización bursátil mundial, 60% del PIB global y 40% de la población, da la casualidad de que tienen elecciones el próximo año, empezando por Estados Unidos. Claro, ¿por qué hace esta reflexión Hartnett? Porque si todo el mundo está en plan populista gastándose dinero público, ya hemos visto cómo se están disparando las deudas en todos los sitios de una manera ya imposible de pagar y imposible de parar y en plan esquema Ponzi, no van a ser cautos ni van a ser prudentes precisamente en un año electoral. Más bien lo que van a ser propensos es a prometer más gasto público, porque ya saben lo que yo pienso. Si tú eres un partido político que no propones gastar y gastar y gastar, no te votan. Si tú eres ahorrador e intentas hacer lo lógico, te echan y te ponen a uno que prometa gastar y gastar y gastar y gastar. Por lo tanto, ya saben lo que va a pasar en un año electoral. No va a disminuir el gasto público y la locura de la deuda va a seguir. Ojo a este párrafo de aquí. Su indicador Bull and Bear, como ven, ha llegado a señal de compra, por fin. 1,9. Ya saben que se activa señal de compra por debajo de 2. Entonces dice Hartnett que su indicador ha marcado ya extremadamente bajista, 1,9, y que por ley de sentimiento contrario, que es para lo que creó este indicador, da señal de compra para activos arriesgados. Por eso titula el paper señal de compra, porque su indicador estrella le ha dado señal de compra. Entonces dice Hartnett que el promedio de 3 meses después de que se genere una señal de compra, como se ha dado el caso actualmente, implica que la bolsa de Estados Unidos sube un 5,4% a los 3 meses, recuerdo, que la bolsa mundial sube un 7,6%, que los valores, o sea, la bolsa contra los bonos de grado de inversión lo hacen un 9,1% mejor y que los bonos de alta rentabilidad lo hacen un 6,4% mejor que los bonos del Tesoro. Atención. Y ojo al párrafo siguiente. Dada su importancia, le he pedido a la inteligencia artificial que me lo traduzca y que me lo explique, para no meter la pata en la traducción. Que la tengo clara, pero por si acaso. Ahora, dice, en ausencia de un aumento repentino de los rendimientos a más del 5%, él no cree que vayan a superar ese nivel, tampoco cree que el petróleo vaya a subir más de $100 por barril, dice que si eso no pasa, es probable que se produzca un repunte bursátil en la mayoría de los activos sobrevendidos. Y dice, tenga en cuenta que el S&P500, si quitamos los 7 magníficos y Berkshire, la empresa de Buffett, Eli Lilly y Walmart, cotizaría a 3.816. Quitamos esos 10 valores y el S&P500 estaría aquí, ahí. Entonces, claro, está todo el mercado extremadamente sobrevendido, es lo que pretende decir Hartnett. Entonces dice la inteligencia artificial, esta frase sugiere que el mercado bursátil podría estar en condiciones de repuntar si no hay eventos negativos importantes en los próximos meses. Bueno, la verdad es que hay muchos, pero en fin, los rendimientos de los bonos y el precio del petróleo son dos factores que podrían tener impacto significativo en el mercado bursátil. Esto coincide con el escenario que hemos planteado nosotros, de posible rebote de cara a fin de año, para luego ya, en cuanto llegue a máximos relevantes anteriores, pararse, lateral y luego caída. Ahora ya nos hemos puesto a nivel, Hartnett y un servidor. Es lo que está diciendo. Eso sí, claramente condiciona a que este escenario quedaría anulado, por lo tanto, vamos a asumirlo nosotros también, quedaría anulado si se rompe el 5%. Insisto, romper el 5%, digo lo mismo que he dicho con la media de 200. No es el 5,01, es un proceso de ruptura, pullback y que se rompa. Y lo mismo con el petróleo por encima de 100. Si todo eso se rompe, tendremos tanto Hartnett como un servidor que cambiar de escenario y entonces esperaremos otra cosa. Pero de momento, mientras eso no suceda, estamos al límite, bien es cierto, pero mientras eso no suceda, pues podría producirse ese rebote de fin de año debido a la enorme sobreventa que está acumulando todo el índice menos 10 valores. Esa es la teoría de Hartnett y yo en este caso la suscribo totalmente, ya veremos. Los flujos durante la semana, 2.100 millones de dólares de entrada en bonos, yo no sé, no para de entrar dinero, ¿quién es el que vende? China, Arabia Saudita, algunos hay por ahí.
Sale del oro 1.100 millones, curioso, en plena subida más bien sale dinero, y sale de la bolsa 5.200 millones de dólares, eso no es tan curioso. Y también curiosa la salida de cash, 108.900 millones de salidas de cash. Es la mayor salida en una semana de la historia. Cosa más rara. La que había sido récord anterior había estado en enero del 2022 con 83.700 millones de dólares. En esta ocasión han salido 108.900 millones. Alguna explicación tiene que tener eso, pero ahora mismo no tengo claro dónde está. Voy a volver a hacer uso del bar de Google para traducir estos 3 párrafos que son absolutamente fundamentales. Vamos a verlo aquí. Aquí está. Dice, los inversores están suficientemente pesimistas como para que el rendimiento a 10 años se mantenga en el límite del 5%. Es decir, que él no cree que el bono a 10 años vaya a romper el 5%. Yo tampoco. Te puedes equivocar, esto es como es, pero en principio no parece. Y tampoco parece que el suelo del SP500 en 4.200, al menos en el corto plazo, 3-4 semanas, vaya a ser perforado. Entonces dice que las reglas de trading en todos los modelos de desviaciones estándar casi siempre, están activándose para un repunte bursátil. Es decir, que Hartnett está pensando en mi misma teoría, un rebote, que no un cambio real de decorado, pero sí un rebote de fin de año para regularizar un poco la sobreventa. Pero, claro, hay condiciones, y tiene toda la razón, a menos que Wall Street experimente un shock exógeno de 2 desviaciones estándar, al estilo de Lehman en agosto, al estilo de la guerra de Rusia-Ucrania. Puede ser que esta misma guerra provoque ese shock exógeno, no sabemos. Que se vea un petróleo a más de $100 por el lío que hay en Oriente Medio, o que el bono americano a 10 años rompa el 5%. Si eso sucede, el escenario se anula. Estoy muy de acuerdo con él. Entonces, lo más normal es que haya un rebote a fin de año, pero siempre que el bono americano a 10 años no rompa el 5 y que el petróleo no rompa el 100 con claridad. En otras palabras, si el SP500 no se puede mantener en 4.200, podría haber riesgos inminentes de un evento crediticio. Cuidado. O sea, cree que ahí ya sí que se van a romper todo tipo de cosas. Y creo que tiene toda la razón. Le voy a pedir también que me traduzca este párrafo que tengo aquí señalado. Sigue insistiendo en ese posible rebote que puede estar entre octubre y noviembre. Funcionaría mejor a través de los activos más sobrevendidos. O sea, él sigue insistiendo en que si no se rompen esas condiciones de las que ya hemos hablado, el rebote estaría asegurado. ¿Y dónde sería más aprovechable? Pues en bonos a 30 años, en bonos basura, en REITs, en bancos, en comercio minorista, en valores de pequeña capitalización que lo han pasado fatal, en utilities, en productos básicos, materias primas, en China, más sobrevendido que China no hay ninguno, porque dice que todos estos activos cotizan como si fuera a haber un aterrizaje forzoso y todos ellos están siendo castigados por su asociación con el apalancamiento. Dice, compra la mejor casa en el peor vecindario. Es curioso, una frase muy acertada para lo que está pretendiendo decir. Y por último, pues vamos a comentar esta tabla actualizada que pone de su método Bull and Bear. En fin, no es la panacea universal, también tiene sus fallos, pero aquí está un poco cuáles son sus fuerzas y sus debilidades. Dice que a 3 meses se tiende a subir un 5,4% y que la mediana sería un 7,6%, es decir, el valor central de la serie. Pero también tiene fallos, claro, como podemos ver. Ha habido ocasiones, por ejemplo, en marzo del 2022, que no funcionó. Y a los 3 meses caía un 15,5%, a los 2 meses ya estaba la cosa un poco menos mal, y a los 3 meses, esto lo estoy mirando al revés, que a los 3 meses caía el 15,5%, a los 2 meses el 10,2% y al mes el 4,5%. En cualquier caso, la señal en promedio a un mes aún no se nota más bien a 3 meses, y en una semana, desde luego, después de la señal, pues tampoco se nota. El drawdown después de que se haya activado la señal ha sido un drawdown promedio del 4,3%, pero hay que reconocer que ha habido drawdowns, ese es el promedio, pero que ha habido drawdowns duros, 18, 10, 11,7. En suma, hay que tomarse
la señal con cierta precaución, como podemos ver. Y con esto vamos a dejar a Hartnett y vuelvo a repetir, porque es que pocas veces habla tan claro y dando los niveles tan exactos. Según Hartnett, si los bonos americanos a 10 años no superan el 5 y el petróleo no supera el 100, no vale con el 5,1 y el petróleo a 103. Hay que verlo eso con un poco de perspectiva. Tenemos un rebote de fin de año que puede ser muy fuerte en los valores que más castigados han sido. Si se rompen esos niveles, lo que espera es un evento de riesgo, vamos, que se rompan cosas, que la Reserva Federal lleve ya pues al estropicio total la economía. Veremos, tenemos los niveles claros y los productos que tenemos que seguir. Estaremos atentos y los seguiremos en los vídeos de diario. Y nada más, si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, mañana tendremos el vídeo de los domingos de reflexión como siempre y el lunes pues volveremos a la normalidad de diario con el vídeo de apertura sobre las 8:30 de la mañana hora española, 2:30 hora de Nueva York. Ya saben que todo lo que he dicho no constituye ningún tipo de recomendación y que yo me equivoco muchísimo. No me tienen que hacer demasiado caso. Ustedes hagan su propio análisis, que es el único análisis que vale. Aquí no hay gurús ni historia, todos esos son cuentos. Aquí todos somos iguales. Ustedes hagan su propio análisis, que es el único que vale. Les deseo a todos los amables escuchantes muy feliz Navidad. Ya saben que aquí celebramos la Navidad desde el 1 de octubre. Bastante desgracias tiene la vida, pero una cosa bonita que hay que celebrarla con anticipación. Feliz Navidad a todos. Que pasen un muy buen fin de semana y muchísimas gracias por estar ahí. Sobre todo eso, muchísimas gracias por estar ahí. Hasta pronto.